y estas solo se lograrán atreviéndose a modificar nuestra realidad. Esa es la decisión del presidente y sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en donde hemos recuperado el mensaje que acaba de emitir el gobierno mexicano a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, después de una tarde compleja para la capital del país, en medio de choques de manifestantes. Elementos de la Policía Federal desalojaron esta tarde de viernes la plancha del Zócalo capitalino, después de que fue ocupada por maestros y maestras disidentes durante más de 20 días, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en contra de la reforma educativa promulgada por el gobierno federal y de sus leyes secundarias. Una operación que inició cerca de las 10 de la mañana y que concluyó cerca de las 18:30 de la tarde, en donde fuerzas federales, pues fueron avanzando por el centro histórico, utilizando tanquetas de agua y gas lacrimógeno, replegaron a los docentes y a grupos de personas que tenían los rostros cubiertos. Los federales se enfrentaron con grupos de manifestantes que portaban tubos y palos, lanzaron también bombas molotov contra la policía, aunque la mayoría de los profesores de la CENTE se había retirado ya del Zócalo antes de las 16 horas. El propio secretario de Gobernación, como oímos, habló de personas ajenas al magisterio, habló de personas ajenas a los maestros que se fueron infiltrando, y ese también desde luego es un elemento. Pues está aquí este mensaje del secretario de Gobernación. Después de la pausa analizaremos la situación que se está viviendo en nuestro país con motivo de esta disidencia y de este conjunto de hechos que han marcado los últimos días, con Hugo Aboites, que se encuentra en el estudio. Hugo Aboites es doctor en educación, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, un experto de alto nivel en materia educativa y que ha estado paso a paso siguiendo precisamente lo que ha sucedido en México con esta reforma educativa y con la disidencia a la misma. Volvemos después de la pausa en este programa. Hugo Aboites, gracias por estar aquí, bienvenido, doctor. ¿Cómo te va? Gracias, has seguido todo este proceso de la reforma educativa en México, eres un experto muy reconocido en la materia, has participado en mesas de discusión durante todo este proceso y acabamos de escuchar este mensaje del titular de Gobernación a raíz del desalojo del Zócalo capitalino en México, en las vísperas del grito de independencia, y la narración de hechos que hace Osorio Chong acerca del asunto de la reforma y de la disidencia de lo que él llama una minoría, y frente a esa minoría se actuó en representación de la mayoría para liberar al Zócalo y todas estas cosas que escuchamos. ¿Cómo viste a Osorio Chong, Hugo? Yo creo que hay otra versión muy distinta de los hechos. En realidad, cuando no hay un diálogo durante 9 meses, que es el caso que nos ocupa, lo que ocurre entonces es que se hace un vacío enorme que solo llena la represión. Si una y otra vez se busca el diálogo y el diálogo no existe, no hay respuestas a los planteamientos, y hay una insistencia, una terquedad, un compromiso de los maestros de que su voz sea escuchada y no se le hace caso, pues finalmente la represión es la única salida que le queda, pero es un fracaso de la conducción nacional. Finalmente, que una discusión con maestros termine en medio de lo que vimos hoy, en primera fila, pues es sumamente contradictorio con el país que celebramos. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, la cuestión del tiempo. 9 meses, una discusión muy desaseada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para aprobar una modificación constitucional, una discusión donde ojalá hubieran tenido los maestros, yo también soy trabajador de la educación, aunque estoy en la universidad, hubiéramos tenido en conjunto el trato que se da ahora, por ejemplo, a los del sector empresarial a la hora de discutir la propuesta de reforma hacendaria, que tiene una discusión a alto nivel en los medios, son gentilhombres que discuten entre sí, y ese trato no se da a los maestros. Me parece que es una cuestión
pues que habla todavía de este racismo, de este clasismo que tenemos en este país. Si son demandas populares, entonces el trato es muy distinto. Durante estos 9 meses se solicitó una y otra vez la participación de la voz de los maestros en la reforma constitucional, luego en la cuestión de las leyes, todavía hasta el martes pasado, cuando se promulgaron las leyes, todavía hasta ese día había la oportunidad de abrir un espacio de negociación, de discusión, de diálogo sobre cuáles eran los problemas fundamentales que se veían en esta reforma, y no lo hubo. No lo hubo en los 10 foros que se realizaron, 3 meses de foros, no lo hubo en las manifestaciones que se dieron desde marzo del año pasado, no lo hubo cuando en Guerrero hubo una señal muy clara de que este era un asunto que los maestros consideraban gravísimo. Esta supresión de sus derechos como trabajadores no podía establecerse sin que hubiera enormes protestas. Y hoy tenemos una protesta nacional. Cuando hablamos de 36 secciones en el país que se manifiestan, cuando hablamos de un número alrededor de 26 entidades federativas donde hay protestas masivas, como en Jalapa, por ejemplo, como en Guerrero, no estamos hablando de un grupo minoritario. Así se refirió el secretario de Gobernación a ellos. Es, un grupo minoritario, y colocó la responsabilidad del gobierno de defender la voluntad mayoritaria. Aquí está un tema, ¿no?, de quién representa qué, en todo caso. Y no solo eso, sino que no es la CENTE la que está protestando únicamente. Estamos hablando de una protesta en donde hay secciones sindicales pertenecientes a el CENTE, donde se están manifestando protestas muy fuertes, donde se está rebasando las direcciones de esas secciones, y se está demostrando claramente que esta es no una preocupación de un grupo de maestros, sino de un conjunto muy amplio del país. ¿Cuántas entidades federativas se necesitan para aprobar una modificación constitucional? Bueno, ciertamente no 26, y ya tenemos 26 entidades federativas que están diciendo en muy diversos tonos, con muy diversas manifestaciones, esta reforma no es educativa, es una reforma laboral y administrativa. Entonces, bueno, el comentario de que esta reforma va a transformar la educación me parece que es redimensionar las cosas a un nivel en el que no están. Hay una parte, Hugo, del discurso de Osorio Chong hace unos minutos donde alude a la sección 22 específicamente. La CENTE es muchas cosas, pero se refirió solamente a la sección 22. Dijo que se entregó una minuta con apoyos para infraestructura, con apoyos para el desarrollo del magisterio, que estuvo Gabino Cue, el gobernador, en estas conversaciones, que lleva 8 días de que entregaron esa minuta a los maestros de la sección 22, y hoy es el día en que no tenemos una respuesta. ¿Por qué aludir en este contexto precisamente a una situación así, con una sección, solo la 22, y con este tema? Bueno, es una manera, me parece a mí, de tratar de mostrar que en el último momento todavía había acuerdos que se podían haber tomado, y eso es totalmente falso. La dinámica de la 22, de la 18, de Guerrero, de Chiapas, de todas las secciones, es la cuestión de la modificación constitucional y de las leyes secundarias, no la cuestión de la infraestructura, no la cuestión de algunas plazas más. Si eso se quiere ofrecer a los trabajadores de la educación del país, qué bueno, incluida la sección 22, pero el problema nunca fue ese. Y el hecho de que se reúnan y tengan esta discusión y que finalmente no firmen un acuerdo que además había que leerlo, era un acuerdo sumamente borracho, le llamamos en el gremio. ¿Borracho? Borracho en el sentido de que las cláusulas pueden ir en un sentido o en el otro, o pueden zigzaguear de un lado a otro. Decía, por ejemplo, la minuta que se iba a verificar que se llevaran a cabo discusiones sobre tal y tal aspecto, que se iba a proceder a discutir tal y tal tema, pero no había ofrecimientos concretos. Por lo menos la minuta que se dio a conocer no tenía absolutamente nada. Pero reitero, el problema es que ese no era el punto. El punto era la reforma educativa. Reforma educativa que ya es, el secretario de Gobernación lo ha enfatizado. En la ley. En la ley. Ha dicho, es producto de una exigencia y consensos nacionales. Estas reformas a los artículos 3 y 27 son producto de un gran consenso nacional. Así lo expresó. Ajá. Y te escucho después de la pausa que planteas al respecto. Sí. Entramos en la parte final, Hugo Aboites, de esta conversación sobre lo que acabamos de escuchar de Osorio Chong y sobre todo el momento que se está viviendo.
Tú has estado en todo este proceso de diferentes maneras como especialista de alto nivel en materia educativa, has participado en discusiones, estuviste en estas horas en alguna parte de la capital del país, estaba cerca del Monumento de la Revolución, donde llegaron los maestros, los que salieron del Zócalo, que se han concentrado en el Zócalo, en el Monumento de la Revolución y están ahí. ¿Qué testimonio puedes dar de lo ocurrido en estas horas? Mira, en primer lugar, lo que ocurrió en el centro fue una cacería. Había la sensación de una cacería. Había por todas partes estas patrullas, estos ejércitos de granaderos. Y eso generó un pánico enorme entre los habitantes del Distrito Federal, cosa que la Comisión de Derechos Humanos no nota con sus observadores, pero un pánico enorme. La gente salió espantada corriendo. Y en contraste, la que estaba en el Monumento de la Revolución en un viernes por la tarde. Un viernes por la tarde, esperando a los amigos, salieron... Que estaba ajena a lo que pasaba en el Zócalo en ese momento. Los habitantes del Distrito Federal que defiende la Comisión de Derechos Humanos no estaban ahí, supongo, pero no vieron esto porque fue muy aterrador para ellos. No sabían exactamente qué estaba pasando. Los maestros tratando de calmarlos, de contenerlos. Y por otro lado, la dignidad de los profesores, con una tranquilidad, una disciplina, una claridad respecto de cuál era el planteamiento. El planteamiento que ellos señalaban era: nosotros, cuando vengan, nos retiramos. Cuando venga la policía. Cuando venga la policía a entrar, a tomar el Zócalo, nos vamos a retirar. Pero tiene que ocurrir eso porque tenemos dignidad. No vamos a salir huyendo, corriendo. No les tenemos miedo. Esa fue la idea de los maestros. Y había ahí heridos. A mí me tocó ver gente descalabrada, manando sangre profusamente de la cabeza, y había un puesto de socorros improvisado, no se llamó a las ambulancias. Entonces, bueno, actuación profesional. Digo yo, bueno, debimos de haber tenido una actuación profesional en el diálogo, no tanto en la represión. Es un fracaso en ese sentido, pero a ver, lo que tú muestras como parte de tu testimonio contrasta precisamente con el titular del comunicado de prensa de la CNDH. La CNDH dice en su titular: no recibió quejas por operativo del desalojo del Zócalo. Si uno solo lee el titular de esto, pues parece que no pasó nada en realidad, pero cuando se lee el contenido de la CNDH, se lee que medio centenar de visitadores adjuntos a la CNDH permanecieron en el lugar, vigilantes de la actuación de las fuerzas de orden y dispuestos a recibir las quejas de la ciudadanía. Punto y seguido. La CNDH únicamente recibió reportes de policías y manifestantes lesionados. O sea que hace a un lado a la ciudadanía y lo que recibió fue reportes de policías y manifestantes lesionados, y no precisa más que eso, y da cuenta que los manifestantes no los identifica como ciudadanía. Así es. Por lo tanto no hay registro para la CNDH de queja alguna, porque la ciudadanía no se manifestó de queja alguna. Así es. Es un comunicado muy singular Esas distinciones escolásticas le encantan a la Comisión de Derechos Humanos. Hemos tenido experiencias con ellos en el sentido, al nivel de decir que el derecho a la educación no significa necesariamente el derecho a estar en una escuela. Y eso lo tenemos en un oficio firmado por un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entramos, Hugo, en la parte final de este programa. Es una reforma constitucional que ya está, dijo el secretario de Gobernación, está promulgada, la constitucional y las secundarias. ¿Qué sigue? Bueno, los teóricos y filósofos del derecho, una de las cosas que nos dicen es que una ley tiene que ser el reflejo de una necesidad, de un consenso, como se mencionaba, y en este caso no hay ni una clara necesidad de hacer una reforma laboral, ni un consenso nacional. Hay un consenso respecto al estado desastroso de la educación, pero ciertamente esta propuesta de reforma de la educación no cuenta con el consenso de lo que vimos en foros, de lo que vimos en manifestaciones, de lo que vimos en expresiones a lo largo y ancho del país durante 9 meses ya. Hugo, se acabó el tiempo, pero habremos de seguir conversando del tema, porque esto desde luego entra en una recta en donde no sabemos exactamente qué va a pasar las próximas horas y qué tipo de situaciones se van a presentar en el país, porque ha habido manifestaciones en todo el país con la disidencia magisterial y en este caso con la respuesta gubernamental sobre el tema. Hasta aquí dejamos el asunto y nos mantendremos en comunicación. Se le dio una patada a un avispero.
Una patada, un avispero. Así es. Hugo, estaremos en comunicación. Gracias, y a usted gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, y la semana pasada continuaron las movilizaciones, tanto las de los maestros en reclamo de la reforma educativa que finalmente fue aprobada ya también por el Senado, y que los maestros insisten en que no puede pasar en los términos en que fue planteada. A eso se le agregó la movilización de Andrés Manuel López Obrador del día de ayer, ahora enfocada específicamente a la reforma energética, que ya había habido también una marcha el sábado anterior, el sábado de la semana pasada, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Las dos figuras que desde la izquierda van a protagonizar esta movilización en contra de la reforma energética. Y para vincular esto con el segmento anterior, pues sí se ve que estas movilizaciones de resistencia van a perder un poco de fuerza. La energética no, porque esa claramente está en contra de la izquierda en relación con la parte constitucional, o sea, de cambio constitucional a los artículos 27 y 28, y ahí se van a mantener, y yo creo que ahí la izquierda de ahí no se va a mover. Pero si se le hubiera agregado en la reforma fiscal lo de IVA, medicinas y alimentos, entonces crece el movimiento y la resistencia y se unifica de alguna manera que hubiera sido más difícil de confrontar, por lo menos de ese lado de la gama política. En cambio ahora vuelves a dividir a la izquierda un poco, porque yo supongo que de todas maneras, aunque Peña Nieto recoge parte de las propuestas de la izquierda en materia hacendaria, e incluso algunas de las banderas de López Obrador, como había señalado, López Obrador no la va a aceptar. Ayer mismo la estaba descalificando sin conocerla todavía, con un argumento no técnico, sino político, diciendo, es que quieren compensar el dinero que se va a dejar de ganar por la reforma energética, porque evidentemente vamos a perder dinero porque se van a ir a las transnacionales por parte del petróleo, y esta reforma hacendaria solamente para compensar lo que le van a regalar, digamos, a las transnacionales. Es un argumento político del cual no se va a salir López Obrador, para no aceptar tampoco la reforma hacendaria, porque por principio López Obrador ya sabemos que no acepta nada que no salga del mismo. Encontrará los argumentos para descalificarlo, y en ese sentido podemos también suponer o prever que los obradoristas, por lo menos los más claros en el Congreso, tampoco acompañarán la reforma hacendaria. Sí los demás, pero no los obradoristas. Tuvo dos malas entrada esta movilización. Hay que reconocer que se hizo en domingo y que entonces pues es una manifestación, una protesta, una concentración que no irrita a la población, como si fue el caso de las marchas de la coordinadora. Eso hay que reconocérselo a esta concentración de Morena. Pero, claro, el gobierno ahí, pues manejando la agenda, pues gana la partida, porque el gobierno federal tenía hasta las 12 de la noche para poder presentar su reforma fiscal, y desde luego esta presentación de la reforma fiscal, sobre todo por los términos en los que vino, pues opacó totalmente la noticia de la concentración. Y por otra parte, pues deja sin bandera. No solamente la opaca por el hecho de que es un anuncio presidencial que va arropado por gobernadores y por la gente del pacto, incluido el PRD, sino que también deja sin una bandera importante. Y si eso le sumamos que la CENTE tenía tomado el Zócalo, pues no había las condiciones muy propicias para que la concentración de Andrés Manuel López Obrador tuviera la resonancia, ¿sí? Súmenle a esto pues también las diferencias entre el PRD, o sea, sí ha habido un decantamiento de la izquierda mexicana entre lo que hace mucho tiempo en este programa llamábamos la izquierda movimentista, ¿sí? Y la izquierda, digamos, partidista institucional, ¿no? Entonces, esto también ha ayudado. Creo que está, a pesar de que López Obrador llamó a 2 concentraciones más, una en todos los municipios y delegaciones para el día 15 de septiembre, desde luego antes del grito para no interrumpirlo, en el Zócalo, y otra más adelante, no me acuerdo si fue el 18 o el 22 de septiembre, para seguir yendo en contra de las reformas estructurales. Bueno, pues creo que el abono no está listo para que esas concentraciones rindan los frutos que esperaría López Obrador. Y tendríamos que, mi opinión es que tendríamos que esperar a la fundación del partido o al registro del partido en enero, febrero del año que entra, y después a su desempeño electoral, pero creo que tiene condiciones difíciles en estos momentos Morena. Pues yo tengo una lectura diferente. A mí me impactó muchísimo la cantidad de gente que alcanzó a reunir, porque
Es un indicador, y brevemente, voy a tomar el mismo indicador, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, las estimaciones. El día de ayer, Andrés Manuel reunió a 50,000 personas. Según la misma fuente, Cuauhtémoc Cárdenas marchó con 5 o 6,000 personas, sí. y el 5 de septiembre marchó la coordinadora con 19,000 personas. Si uno compara las tres expresiones de la izquierda, tanto la coordinadora como Cuauhtémoc tendrían estructuras que les permiten movilizar gente. En el caso de Cuauhtémoc, la alianza con el PRD institucional, a mí me sorprendió por qué no movilizaron a sus bases y solamente marcharon 5 o 6,000 gentes. Que Morena haya logrado sacar a la calle o juntar a 50,000 personas con escasos recursos es notable. Políticamente me parece bien importante, sí, en el contexto de una izquierda dividida, que es mi segundo comentario. Me llama la atención cómo pasan las décadas y se mantiene esta incapacidad de la izquierda para lograr unos acuerdos mínimos, porque desde los años 70 las izquierdas de Oaxaca y Guerrero, que son las bases fundamentales de la izquierda más radical que ahora está con la CENTE, veían con enorme recelo a los aperturistas, Eberto Castillo, Méndez Arceo, Rafael Galván, les tupían muy duro porque estaban a favor de elecciones. Los electoreros. Los electoreros. Toda proporción guardada, varias décadas después, sigue habiendo esa distancia. Por una razón o por otra, la CENTE puso distancia con Morena, puso distancia con Cárdenas y con el PRD, y en consecuencia no es que el gobierno a veces, por supuesto, hace todo lo posible por dividirlos, pero ya están divididos. Y dentro de esta división, si tomamos las últimas semanas y la calle como indicador, Morena les está tomando la delantera. El tema es ese, sí, son muchos, pocos, pero lo que hizo Morena ayer fue exhibir el músculo que tiene, que comparado con otras movilizaciones que ha tenido el propio López Obrador, parece bastante pequeña. Se dice que incluso la posibilidad de no ir al Zócalo fue para evitar que se viera, aunque la gente no se iba a salir de ahí, no se viera tan diluido el asunto. Pero más allá de juicios, de cuestiones normativas, lo que queda más o menos claro es que el campo de actuación de López Obrador es cada vez más estrecho. No solamente el PAN y el PRI hacen política en su contra, le quitan banderas, trae la animadversión clara y razonable por lo demás de un PRD que dice, a ver, usted hace campaña contra nosotros, va por todo México diciendo que somos punto menos que parte de la mafia del poder y después quiere que lo ayudemos. Está también con la formación de Morena, quitándole un espacio a quienes han sido sus socios hasta ahora, que es el PT y Convergencia, o sea, Movimiento Ciudadano. Tú ya quieres tener tu partido personal y en consecuencia los incentivos para cooperar por cada vez, por un mayor número de sectores, pues le estrecha a López Obrador el campo de acción, el campo de actuación, y eso explica efectivamente lo de ayer. Fue un evento con 50,000 personas, pero a partir del mismo se esperaba que viniera la gran convocatoria para el relanzamiento de la izquierda. Hoy dice Julio Hernández, un hombre pues, cercano a él en algún momento de la historia, lo que nos dio fue un instructivo de movilización para el 22, pero no hubo ni una gran declaración política, ni un, digamos, nuevo elemento a partir del cual tejer el discurso de la izquierda. Un pequeño añadido, desde ese punto de vista, el mensaje de Cárdenas en el tema de la energía es muchísimo más consistente, más allá de que tenga el manto. No, Cárdenas dijo, este es el proyecto y queremos plebiscito, nos vemos en el 15. Es decir, eso es un proyecto político, se sumarán o no, no lo sé. Pero lo del López Obrador fue unas instrucciones para movilizarse el día 22, que es más con lógica de Morena que el gran líder de la izquierda. Hay una lógica distinta en esa parte de la izquierda que es motivo de sus divisiones frecuentes o permanentes, que es ¿qué acción política quieres hacer? En el caso de Cárdenas hay una propuesta, ¿no? Que no coincide con la de Peña Nieto por la cuestión de reforma constitucional y algunos otros puntos, pero ahí hay una propuesta que Cárdenas y una parte de la izquierda están defendiendo. En el caso de López Obrador, han dicho varios cercanos a él, entre otros Manuel Bartlett, que también trae la cuestión de la energía como una bandera, es decir, de lo que se trata es de parar la reforma ahorita,
Es decir, seguir las cosas como están. Ya después con calma se verá qué ajustes se pueden hacer a Pemex, combate a la corrupción, pero porque además dicen, basta con que no hubiera corrupción en Pemex, desde luego, que este es un asunto importante. Si no, si la corrupción va a continuar, pues entonces la reforma energética que sea tampoco va a funcionar, como hemos dicho. Pero desde luego que no se agota con la cuestión de la corrupción. Sin embargo, la postura de López Obrador y los suyos es, se trata de detener la reforma del gobierno, más que apoyar tal o cual propuesta. Y por lo mismo yo creo que también en la fiscal, mientras los chuchos se alegraron con el anuncio de la reforma hacendaria, es decir, nos tomaron en cuenta muchos de nuestros puntos que habíamos planteado en el propio pacto para este asunto, para López Obrador seguramente fue una mala noticia, porque le quita evidentemente en su estrategia de confrontación con el gobierno, le quita una bandera muy importante que era de oposición, que era el IVA a medicinas y alimentos. Entonces él habrá dicho, hijo, pues entonces se trataba de juntar las dos reformas, energética y fiscal, para oponerse y generar una resistencia, digamos, más amplia para evitar las dos reformas, ¿no? Yo creo que guardadas las diferencias entre ambos movimientos, porque pues la gente no quiere convertirse en una opción de gobierno, y Morena, aun cuando sea un movimiento... ¿Estás segura? Estoy segurísima. Porque están convocando a un movimiento nacional. Sí, bueno, pero no quieren aspirar a la presidencia de la República, no quieren curules en el Congreso, en fin, o algunas, vaya. No son un partido, creo. Andrés Manuel López Obrador, con todo y su sesgo movimentista, sí quiere hacerlo. Pero hay un paralelo ahí. La gente nunca fue capaz de plantear una reforma educativa alterna, y Andrés Manuel tampoco fue capaz de plantear una reforma energética alterna. Yo creo que es un llamado para ellos, para realmente transformarse en organizaciones que propongan y pongan en el centro de su agenda esas cosas que pueden sacar a México adelante. Así es, pero se nos termina el tiempo de este segmento. Los esperamos para el último segmento en unos minutos.